Buenas tardes, amigos. Estamos en culturadigital.p, es el programa semanal. Una vez más con ustedes. Nosotros, como recuerden, estamos a través del Facebook de Cultura Digital, Facebook, ¿no? En el fanpage de Cultura Digital. También tenemos una cuenta en YouTube y, por supuesto, está la página web de culturadigital.p, que en un rato se las mostraré. Como ustedes saben, el programa, incluso para aquellos que nos ven por primera vez, el programa está pensado para poder ser escuchado también, ¿no es cierto? Por eso es más en un formato de conversación, ¿no? Pese a que mostramos cosas en video, en realidad el 90-95% del programa puede ser escuchado. Estamos aquí gracias a la alianza que tenemos con Magic Media, que es la productora general del evento. Y pues nada, por el momento saludar y darle la bienvenida a Martín Vegas. Martín es coordinador del proyecto del programa UNESCO Horizontes y además miembro del Consejo Nacional de Educación. Martín, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias, Sandro, por invitarme. Bueno, la idea, Martín, es en relación, digamos, conversar un poco en relación al proyecto educativo nacional, ¿no? Al PEN 2036. Nosotros sabemos que ese es un esfuerzo muy fuerte del Consejo Nacional de Educación, pero quisiéramos pensar en la posibilidad de que no todos los que nos escuchan tienen claro el panorama. Entonces, quisiera hacerte algunas preguntas de antecedentes, ¿sí? Claro. ¿No? Queremos empezar como desde lo básico, ¿no? Lo primero es, cuéntanos un poquito antes de entrar al PEN, ¿no? El programa Horizontes, ¿no? Entiendo que es un programa enfocado en secundaria en zonas rurales del país. Así es un programa de 5 años, estamos a la mitad, trabaja en 4 regiones del Perú y busca mostrar cómo se puede hacer una secundaria diversificada que responda a las particularidades del desarrollo territorial de cada una de esas zonas que hay de selva, de costa, de sierra, y también responda a la secundaria al proyecto de vida de las y los adolescentes de estas zonas, ¿no? Nosotros tenemos una secundaria que tal vez es muy del mismo formato, ¿no? Digamos, en todo el país. Entonces, este programa está buscando aportar en estas rutas y la verdad es que está resultando interesante. Este año, obviamente, buscando una respuesta en el contexto de aislamiento de COVID que nos está trayendo bastantes desafíos, pero que creo que también le va a dar una ruta interesante hacia adelante. Claro, no pareciera, o sea, teniendo en cuenta lo diverso que es el Perú y lo complejo que es tratar de generalizar la ruralidad, ¿no es cierto? O sea, no pareciera que hubiera un modelo que sea la solución única y exclusiva para todos los espacios, ¿no? Que podríamos decir rurales o no urbanos, ¿no? Claro, en realidad incluso nosotros hablamos de ruralidades, ¿no? Y el otro punto en la diversidad es que muchas veces solo vemos estas ruralidades desde los problemas de la pobreza, de la exclusión, y por lo tanto el mensaje de la educación es, para poder progresar en tu vida, tienes que emigrar, ¿no? Es lo que en este programa educativo se busca trabajar, es desde las potencialidades de cada zona, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar, pues, que en la zona del Alto Medio, en Piura, ¿no? Que es una, que en las que trabajamos, es una zona que exporta chocolates de exportación a nivel mundial y gana premios. Los chicos de esa zona no conocían de ese potencial. Entonces, y obviamente la ruta para hacerlo ahí es distinta a la de Condorcanqui, que es una población de Huajuampis, y donde tiene que verse una ruta respecto a los bosques amazónicos, ¿no? Entonces, en cada una de ellas, sí, pues se va definiendo un camino distinto, ¿no? Entiendo además que UNESCO, y me imagino que puntualmente el programa Horizontes, ha estado colaborando con el Ministerio en digamos, en la iniciativa Aprendo en Casa y también en la recepción que tendrán las tabletas que buscan reducir la brecha de acceso, ¿no? Sí, nosotros trabajamos en 3 líneas de acción para esta renovación de las secundarias, ¿no? Una es el desarrollo de habilidades socioemocionales interculturales,
Otra es la de una educación técnico-productiva con doble certificación, o sea, los chicos acaban la secundaria también con un certificado, digamos, con un valor más de empleabilidad y Vale. una línea de protección frente a los problemas para atacar los factores de riesgo que hay en estas zonas. Entonces, todo el material que ya estábamos trabajando se ha empezado a virtualizar para las zonas donde estamos, pero también aportando Aprendo en Casa y a las rutas que también en las regiones están desarrollando, ¿no? Y en la focalización en primer lugar y luego en el diseño de la estrategia de uso de las tablets también estamos muy de cerca trabajando, porque lo vemos como como un derecho, o sea, claramente ahora, digamos, si alguien tenía alguna duda, toda una estrategia digital es fundamental, ¿no? Y para estas zonas, y a la vez como con muchas posibilidades, ¿no? Solo para la zona de Condorcanqui, esta zona que es de la población Aguajún, hay 19.000 videos producidos por alguien, familias, jóvenes, ex Aguajún que han migrado. Entonces la gente está, digamos, buscando esta ruta sin conectividad, con todos los problemas que sabemos que existen en el área rural, pero entonces terminar de cerrar un círculo por ahí, creo que... 19.000 videos, y además, claro, cada video tendrá una duración. Estamos hablando de horas de Así material es. audiovisual. Sí, así es. Que entonces hay que producir cosas nuevas y creo que es uno Claro, de los retos educativos, no solo ser consumidores, digamos, de buenos software de otros, pero hay algo acá producido. Hay que claro, trabajarlo pedagógicamente, en fin, ¿no? Pero claro. nosotros también hicimos antes de la pandemia, una encuesta de si tenían algún tipo de conexión los estudiantes, ¿no? Vale. Obviamente no hay internet en general, pero ellos bajaban al lugar del centro poblado para su celular, ese celular que tenían, cargarlo con algo. Exacto. Y entonces nos decían, mira, nosotros, la música que nos gusta es la de nuestro pueblo, pero también conocemos al DJ Alan Walker en las 4 regiones. Un noruego, ¿no es cierto?, que tiene una música, digamos, electrónica, Vale. les llegaba, ¿no? Entonces tú dices, claro, es una ruta que estoy tratando de dar este mensaje no solo de cerrar una brecha, sino de que también la cultura digital está, ¿no? Más allá de lo que piense un profesor, un director de colegios o cualquier pedagogo, ¿no? No, claro, o sea, de alguna manera es inexorable porque es lo significativo a ellos. O sea, ¿no? La educación, el aprendizaje tiene que ser significativo para que funcione. Y claro, las tecnologías de información y comunicación, lo digital, es el contexto que ellos están viviendo. Aunque Así es. nosotros no querramos, ¿no? Así Aún es, en sí. zonas muy alejadas, ¿no? A Sí. ellos les toca un cierto nivel de globalización, o sea, ¿no? Ujú. Por ejemplo, este disc jockey que planteabas, ¿no? Digamos, eso es interesante porque además, si uno se pone a pensar en que el crecimiento de Internet empezó de una manera endógena, es decir, Ujú. localidades conectándose unas con otras, antes de convertirse en algo internacional, uno podría llegar a la conclusión de que en realidad hemos estado empujando un modelo de desarrollo del Internet distinto, ¿no es cierto? Porque hemos siempre mirado hacia afuera, ¿no? Claro. Exógenamente, en vez Ujú. de esperar que, por ejemplo, los chicos, ¿no? Entre Cajamarca y Cusco estén conectados, o Sí. que dentro de un caserío en Piura las casas estén conectadas con la escuela. Para hacer eso no necesitas tener Facebook, no necesitas, ¿no? Ujú. Ingresar a una página web de de un periódico o saber pues la cotización de la bolsa, ¿no? O sea, hay una conectividad local que hemos subestimado de alguna manera en estos años. Ujú. Sí, y hay que partir de esas rutas, digamos, que existen las reales para esas, potenciarlas, ¿no? Y Vale, bueno, yo me decía que lo ideal, ¿no? Aprovechando toda la situación de pandemia, ¿no? Es que en realidad los estudiantes van a formarse, desarrollar sus competencias o capacidades, como decimos los educadores, por la vía escolar, que tendrán algunas horas siempre en la escuela. Nosotros pensamos que en lo rural y tal vez también urbano, en aprendizajes en la comunidad, porque hay una serie en realidad también de ideas que ellos
sobre todo en el mundo rural, desarrollan, y en este ámbito digital, ¿no? Y entonces ya una secundaria no va a ser el reto que tenga más horas para ir a la escuela, ¿no? El reto va a ser cómo logran trabajar estos tres campos, ¿no es cierto? Se les abre el mundo digital vinculado a su comunidad y vinculado a su escuela, ¿no? Y Claro, eso cambia totalmente el panorama de para qué es el colegio, ¿no? Porque totalmente. ya ellos están diciendo, claro, no tenemos conectividad, pero el día que vemos un programa de Aprendo en Casa que trata la discriminación sin pelos en la lengua, como lo hacen en Aprendo en Casa, eso nunca me han tratado, eso nunca lo hemos tratado con mi Claro, profesor, ¿no? Y el día que venga un video de un innovador peruano, dice que yo no sabía que eso existía. es claro. Entonces, la escuela tiene que más bien capitalizar y ver cuál es su mejor rol, ¿no? Evidentemente Claro. también les llegan todos los tipos de fake news que hay, entonces también ahí está pues justamente el trabajo educativo. Ahí está la agenda, exactamente, ¿no? Justamente cómo priorizar fuentes de información, cómo reconocer fuentes de información, ¿no es cierto? Cómo discernir, o sea, claro, ese es el trabajo que al adulto le corresponde. Y hay a veces pues una miopía en términos de pensar que el docente, el educador, tiene que ser un gran usuario de la tecnología, ¿no? Tiene que Ajá. convertirse ahora en un súper, ¿no? Sí, Configurador y operador de tecnología, cuando en el fondo los chicos se van a encargar de esa parte, ¿no? Los jóvenes así se van a encargar de es. esa parte. El Sí, adulto tiene que ser adulto. sí, exacto, sí. Y claro, aprovechar lo que ellos van a ir creando, descubriendo y a la Totalmente. velocidad que hay, ¿no? Sí. Sí, o sea, de Entonces, hecho, parte de lo que alguna vez reflexionábamos en el programa tenía que ver con, claro, tenemos que salir de la pandemia mejores, ¿no? Yo creo que la sí. gente que se ha ido quedando en el camino, ¿no? El país necesita, ¿no? Que esto no haya sido como en vano, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos que salir mejores, o sea, no solo pasar, superar el problema, sino lograr una mejor versión de nosotros como país, como sistema educativo, ¿no? Como sociedad. Entonces, yo creo que es parte de lo que hay una especie de responsabilidad con los que nos hemos quedado, ¿no? Y para los que escuchan este programa, que como tú dices, no necesariamente son de educación, buena parte de esa buena noticia para el país, del futuro del país, es un futuro conectado a lo rural. No solo como, no digo como agricultura estrictamente, pero el modo de vida, la cultura, los saberes, el modo de relacionarse con la naturaleza y con los prójimos, digamos, el sello que le da un distintivo al Perú viene de los mundos rurales. O sea, Eso, nadie le va a interesar el Perú si desapareciera pues, el mundo andino y el mundo amazónico. O sea, para totalmente. mirar Lima, digamos, no tenemos mucho que ofrecer, salvo que logremos ese tipo de conexión, ¿no? La Así es. gastronomía nos ha dado las luces para eso, pero yo creo que incluso, por ejemplo, en lo digital, creo que habría ahí bastante para poder empezar a trabajar, ¿no? Es que, claro, algunas, digamos, podríamos pensar que la gran bandera, ¿no? de la marca país podría ser perfectamente diversidad, ¿no? Entonces, Así es. así como lo es en la gastronomía más allá de la técnica, ¿no? Lo que le da el valor unique es la diversidad de ingredientes, de recursos, ¿no? Que podemos tener, ¿no? Y los chefs justamente exploran eso, exploran y revalorizan, ¿no? Ponen en valor cosas que no se usaban en mucho tiempo o que solo se usaban en determinadas zonas y que el resto de los peruanos no sabíamos, ¿no? Así es. Y esa diversidad son personas, no es historia hace 500 años, ¿no? Y nosotros pensamos que son los jóvenes rurales, ¿no? O sea, sí, hay un gran reto educativo, pero también en conectividad, no solo, digamos, por ejemplo, para servicios financieros, para acceso a proyectos, etcétera, donde esta generación de jóvenes es la más formada de hace 150 o 200 años, digamos, desde la República. Entonces, son los que van a poder llevar adelante una serie de transformaciones que sus padres muchas veces ya tienen una limitación. Entonces, sí, creo que un objetivo país, digamos, como población, son estas chicas y estos chicos de campo rural, y esperamos ahí desde Horizonte irte contando cómo, y de repente algún día conversar con ellos, ¿no? Cómo están viendo estos temas Totalmente. digitales, creo que también sería Sí, interesante. sí, claro que sí. En cierta medida, en la normalidad, yo me imagino que para muchos de estos chicos
pues salir en un programa en internet o hacer broadcast de ellos mismos no es una cosa alejada, ¿no? Sí. Ni ciencia espacial. Deben estar Sí. bastante más familiarizados con ese tipo de cosas que lo que creemos. TikTok nomás, ¿no? Ya Así es. Sí. podríamos pensar que ya hay muchísimo. Yo quería retornar o sea, ir un ratito hacia el Consejo Nacional de Educación. Sí. ¿No? En la lógica, pensando que de repente la gente que nos está escuchando no sabe exactamente qué es el Consejo Nacional de Educación. Sí. No sé si podrías contarnos un poquito. Yo, mientras tanto, voy a poner la página web del Consejo. Ya, por supuesto. Tenemos en el Perú una particularidad en educación dentro del Estado, y es que en el diseño de lo que se llama la gobernanza o cómo se conduce el país en educación, con la Ley General del año 2004 se crea una institución, el Consejo Nacional de Educación, que si bien pertenece al sector educación, tiene una autonomía para mirar el largo plazo, porque claramente las políticas educativas no son de corto plazo, sino que tienen que irse madurando, gestando y afectan a una generación. Entonces, el Consejo Nacional de Educación es un organismo integrado por 25 personas representativas de diversos campos del Perú, cuya misión es mirar el largo plazo y ayudar a que lo que cada gobierno realiza se inscriba en lo que nosotros llamamos una política de Estado y no de gobierno. O sea, en educación aspiramos, porque no está plenamente eso logrado, ¿no? Pero aspiramos a que cada gobierno haga lo que tiene que hacer, obviamente, pero durante una ruta más larga de Estado, que es como los países que han logrado desarrollarse, digamos, también han realizado las cosas. Y la principal tarea del Consejo Nacional de Educación es, mediante un proceso de amplia participación y diálogo, formular estas políticas de largo plazo de Estado. Acabamos de formular y ha sido aprobado el Proyecto Educativo Nacional, así se llama la política de Estado, al 2036, o sea, desde ahora para los próximos 16 años. Bueno, en eso este es perdón, sí. y este es el primer proyecto educativo nacional, porque entiendo que el Consejo Nacional de Educación se reabre, se retoma, ¿no? En el 2002, ¿no? O digamos, por el 2000, ¿no? Correcto, el 2002, sí. Ya. Digamos, hubo ya antes un proyecto educativo nacional. O sea, este PEN 2036 es el segundo, es el tercero. Sí, es la segunda etapa, porque nosotros hemos planteado que en realidad hay un proyecto educativo nacional que ha tenido una etapa hasta del 2007 al 2021, que es el que ha terminado en realidad, o sea, 2020 ha sido, y este de 2020 al 2036 como una segunda etapa. Y si uno mira el Estado peruano, el único sector hasta el momento que tiene un rumbo más allá del próximo año, o más allá de 2 años, es educación. Y creo que eso es algo que como peruanos también nos debe alegrar, porque si no sabemos a dónde ir, es bien difícil caminar. Podemos caminar en trompo, hacemos borrón y cuenta nueva, retrocedemos, avanzamos, que es un poco lo que vemos en muchos sectores y campos del Perú, ¿no? Claro, porque es muy común en el tema de tecnología, ¿no? Es necesario y común aclarar que la tecnología no es un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Que es un medio para lograr cosas más interesantes, más importantes, ¿no? Y en esa misma lógica, ¿no? La educación tampoco es un fin en sí mismo, ¿no es cierto? La educación es un medio que depende de fines, de objetivos. Entonces, el proyecto educativo nacional es la versión educativa del acuerdo nacional. Exacto. Técnicamente se le llama el desarrollo de la política de Estado en educación. En el Acuerdo Nacional hay una de las políticas, que son un par de párrafos, digamos, sobre educación. Y el Proyecto Educativo Nacional despliega, en este caso, a 4 grandes objetivos o propósitos y a un conjunto de orientaciones estratégicas, ¿no? Pero hay un cambio ahora, ¿no? Hay un cambio importante, y es que educación, la palabra educativo, no le estamos entendiendo como lo escolar ni lo universitario. Educación es una tarea que en el Estado todos los sectores apuntan, porque es desarrollar las capacidades de los peruanos. Y también, con todo este avance de lo digital,
uno lo que nota es que las personas aprenden desde una constelación de actores, ¿no? Claro. Entonces, es un proyecto que dirigido a toda esta constelación de actores, digamos, que intervienen en lo educativo. Ese es un cambio que ya está en la política, obviamente implica cambiar los chips también, digamos, de las personas, de la sociedad y de muchos ministerios, ¿no? Claro, y es un documento de lectura fundamental, ¿no? Yo debo reconocer que le he hecho ya una primera revisión, ¿no? Para la gente que nos escucha, es público, obviamente, se lo pueden bajar de la página web del Consejo Nacional de Educación, que ya vimos el URL, pero les repito, es cne.gov.p, y son, no sé, un poco menos de 200 páginas, y claro, es probablemente uno de esos textos, documentos que vas a tener que leer más de una vez, ¿no es cierto? Sí. Y va a tener que acompañarte. Es un instrumento importante, pero claro, la gente escucha porque dice, todos deberíamos leer la Constitución, todos deberíamos leer una serie de cosas, ¿no? Este es un instrumento importante para cualquier ciudadano, pero ¿para quiénes es más importante digamos, como instrumento de gestión, como instrumento directriz? Bueno, en primer lugar, a quienes tienen la responsabilidad del derecho a la educación, que son el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, ¿no? Y justo hay toda una ruta para avanzar en que no hay una educación monolítica, digamos, en todo el Perú. Luego, siguiendo en la lógica del Estado, hay todo un mensaje muy importante a cómo en el barrio, en la ciudad, en la zona rural, tú también tienes que ampliarse las oportunidades para que aprendamos. Entonces, el alcalde, el gobierno local, también es otro actor muy importante. Y luego, el proyecto educativo nacional está organizado en orientaciones hacia la sociedad y hacia el Estado. Entonces, en la sociedad están, por ejemplo, toda la ruta de las redes sociales, la comunicación digital, digámoslo así. También están los líderes y directivos de instituciones, las familias. Hemos puesto, digamos, también como un sujeto, digamos, de la política educativa a las familias. Y bueno, y ahora el COVID a todos los que tenemos responsabilidades familiares, eso nos está siendo bastante claro, ¿no? Claro. Y también, por el lado del Estado, también a otros ministerios que tienen bastante que aportar en esta ruta, ¿no? Sí, yo recuerdo, o sea, porque hay muchos que le están escuchando que no lo saben, así que lo voy a contar. Yo conocí a Martín cuando él era viceministro de Gestión Pedagógica, y yo estaba en la Dirección General de Tecnología Educativa. Y en ese entonces, en la gestión ministerial de Patricia Salas, había este gran proyecto de educación rural, ¿no? Que era una gran apuesta, ¿no es cierto? Eran varios millones de soles, ¿no es cierto? Llegaban a los miles de millones de soles destinados justamente al tema rural, a la diversificación del servicio educativo en zonas rurales, ¿no? Reconociendo que la UGEL es una organización del territorio con muchas limitaciones para poder atender la diversidad en ese espacio, ¿no? Eso me parece, digamos, es una oportunidad que retomas, es como una manera de, ¿no? de saldar un pendiente, ¿no? Sí, porque si bien podemos decir que ha habido algunos avances en educación rural, justamente uno de los propósitos del proyecto educativo nacional que tiene que ver con la equidad, en realidad es la lucha contra la segregación educativa. O sea, la educación rural ha avanzado en 10 o 15 años, pero la brecha, la distancia con lo que ocurre en la educación urbana ha aumentado. O sea, la velocidad de incremento en lo rural no ha sido lo suficiente, ¿no? Y no es una brecha de acceso necesariamente, sino una brecha de aprovechamiento. O sea, puede tener acceso a los aprendizajes y hay una brecha de aprovechamiento, sí, ¿no? Todavía en educación los cambios son bastante lentos. O sea, desde que alguien diseña una idea, digamos, que podría estar en el proyecto educativo nacional, luego en nuestra época, contigo se formuló un tipo de planteamiento, ¿no es cierto? Bueno, y ahora las tablets rurales, digamos, son parte de una ruta, pero que tendría que retomar varios de los aspectos que en ese momento planteaba un sistema digital de aprendizaje, ¿no? Que es más que un dispositivo, en realidad, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, nuestra educación son piezas de rompecabezas que nunca van todas juntas,
Entonces se avanza por partes y creo que sí hay un gran reto de dar un impulso que ahora también el gobierno actual creo que ha ubicado bien, digamos, tomar esta prioridad a partir de las tablets en la educación rural. Sí, efectivamente. Una de las cosas que se proponen desde ese programa, que es esta construcción de una vida cotidiana de uso y aprovechamiento de lo digital, ¿no? A lo que llamamos cultura digital, justo el planteamiento es, aprendo en casa, tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Y hay que apropiarnos de aprendo en casa, ¿no? En el lado de tecnología y educación, cuando uno mira el plan Ceibal de Uruguay, ¿no? Y lo exitoso que ha sido, y sobre todo la continuidad que ha tenido, ¿no? Creo que cuando uno hace una revisión detallada, se da cuenta que los elementos realmente diferenciadores fueron la manera como la sociedad se apropió del plan Ceibal y cómo no lo dejó a merced del cambio de gobierno ni del cambio de funcionarios. De alguna manera, tal vez es lo que tiene que pasar con Aprendo en Casa. Así es, y eso lo que uno va viendo en esta etapa es que Aprende en Casa, digamos que sobre todo ha llevado, digamos, contenidos o planteamientos desde el Ministerio de Educación hacia los estudiantes. Poco a poco los colegios, ¿no? Y las regiones se van apropiando. Entonces, de acuerdo, yo aprovecho todo lo que está en Aprende en Casa, pero ya lo ubico en la ruta que yo veo que necesitan mis estudiantes, ¿no? Y ese es uno de los retos, digamos, de este segundo semestre, ¿no? Porque cuanto más clara tenga su propuesta pedagógica un colegio, la llegada de un dispositivo digital va a ser más fructífera, ¿no? Exacto. O sea, si hay un colegio donde todavía se siguiera enseñando, digamos, dictando a los alumnos para que copien en su cuaderno, lo digital va a reproducir eso, ¿no? Y van a copiar en la tablet, con lo cual seguimos en el siglo XIX o más atrás, ¿no? Pero si es un colegio que ya está investigando, ¿no es cierto? Que fomenta la autonomía de los estudiantes, que, que busca que los estudiantes resuelvan retos de su localidad, lo digital va a ser un gran tesoro, ¿no? Y va a ser una gran oportunidad para que esos chicos avancen y den un salto. Yo diría que lo digital, y en la línea del proyecto educativo nacional, digamos, que tiene uno de los impulsores, uno de los motores para implementar el proyecto educativo nacional es justamente, está planteado como el de la ruta digital, puede ayudar a cerrar las desigualdades con esta apropiación que implica pues una contextualización, ¿no? Un uso como el que hacemos todos nosotros, digamos, cuando ya estamos en una cierta posibilidad de acceder a él. Claro, o sea, cuando hemos pasado la curva, ¿no? Y nos hemos incorporado, ya no solamente sabemos usar la tecnología, sino la estamos incorporando en nuestra vida cotidiana y generándole valor, ¿no? Que a veces empieza con copiar, ¿no? A veces efectivamente lo primero que vemos es a alguien escribiendo como si fuera un cuaderno, pero si eso es el inicio de un proceso, todo está bien, ¿no? Si es ahí donde nos quedamos, claro, eso sí es un desastre, ¿no es cierto? No, sí, por eso palabras como copiar, desde esta lógica, no son negativas por sí mismas, ¿no? Porque así es que uno prueba con algo que otro ya avanzó. Si no, tendría todo que empezar de cero. Hechos como usar el celular en el salón, que era prohibido, ahora es Claro. Ahora, ¿cómo, eso, no? Y algo interesante es, claro, ahora el salón, o sea, la clase ya no es en el aula, es un espacio virtual que además implica que el chico está en la casa, ¿no? Y entonces, hoy día en la mañana hubo un poco de movimiento en las redes asociados, por ejemplo, a si los colegios pueden obligar a que los chicos prendan las cámaras estando en clase. ¿No? Claro. Y si los chicos tienen pues la obligación de prender las cámaras si el maestro lo pide, ¿no? Sí. Y entonces, claro, algunos de los maestros más convencionales decían, a ver, en el aula, en la clase, el maestro manda. Y lo que se tiene que hacer es lo que el maestro dice, ¿no es cierto? Pero ya no está tan claro que estén en la escuela, ¿no? Claro, y que estén en el aula, de hecho no están en el aula, ¿no es cierto? Y eso habría, pues, a estos temas, que probablemente son uno de los desafíos más interesantes de lo digital, del aprendizaje digital, es el concepto de autoridad y disciplina. Sí. Y eso lo voy a relacionar
el proyecto educativo nacional tiene, que decía, 4 grandes propósitos, hemos hablado más del de equidad. El segundo es el del ejercicio de la ciudadanía. Y justamente, entonces, es ese tipo de, en realidad, ese tema, ese problema, si debe o no conectarse, etcétera, debiera llegar a ser resultado de una suerte de acuerdo, en realidad, unas reglas de convivencia. Bueno, el profesor dirá, ¿por qué es que yo quiero verlos? Y de repente tiene un argumento que los chicos están de Convence. acuerdo. Sí, Claro. es mejor vernos. O no, de repente mi intimidad también hace que eso no sea necesario, pero tiene que haber una deliberación para llegar a una conclusión que ya no es la autoridad del profesor, digamos, a rajatabla, Vertical. lo cual es una ilusión, ¿eh? Porque, digamos, en una clase presencial, si el chico quería desconectarse, irse a soñar a donde fuese, O sea, hoy es más fácil, y tal vez parte de la angustia de este momento de aislamiento en lo educativo es que se cansan, pues, ¿no? Los estudiantes. O sea, si tú estás repitiendo la pedagogía del salón de clase normal y entonces tienes de 8 a 9 matemáticas, de 9 a 10 ciencias, es decir, claro. no puedes, ni el profesor lo No, resiste, exacto. y menos los estudiantes. Y se desconectan, pues. Y entonces es una ruta diferente, ¿no? La que se necesita, como te digo, más vinculada a retos que les sean interesantes a los estudiantes, ¿no? Tú ¿Cómo lo enamorarse en planteabas tiempo de pandemia? Bueno, pues te aseguro que ahí estarían conectados, ¿no es cierto? totalmente, exacto, efectivamente. Eso. ¿Cómo giliar, no? En tiempos de pandemia. O sea, Así es, ¿cómo giliar en tiempo ¿y de por qué no pandemia? Sí. aprovechar, ¿no es cierto?, el docente esa mirada? Claro, lo que pasa es que el modelo pedagógico, yo siempre he pensado que el modelo pedagógico para un docente es un modo de ver el mundo, es casi filosófico, ¿no es cierto? Entonces, Sí. es bien complicado a un docente formado en un modelo pedagógico con 20 años de experiencia dictando, ¿no? Lo que le Sí. estás pidiendo no es solo el cambio de didáctica, ¿no? No. Le estás pidiendo algo más, o sea, algo más Sí. profundo, ¿no? Y más aún Pierde el en pandemia. control, es que está perdiendo más de lo que ya probablemente lo Claro, había perdido, ¿no? Es la misma exacto. preocupación que hoy tienen los alumnos. Si no hay la amenaza de que los voy a jalar a fin de año si no se conectan, Así los es. voy a perder, ¿no? Claro, así es. Porque no han logrado siempre, digamos, lograr la motivación, lograr, digamos, el enganche real. Y por eso el tercer propósito del Proyecto Educativo Nacional, que es uno novedoso en las políticas, es el del bienestar socioemocional. O sea, ya es un tema de la política pública educativa, no es un tema, digamos, para los blandos, no, es un tema fundamental en lo educativo, ¿no? Y por eso te decía, sí, Giliar, pues sí, hay que aprenderlo también, ¿no? O hay Totalmente. que confrontarlo, discutirlo O y, giliar digamos, o y defender, guiarlo, pero es un exacto, tipo, ¿no? pero O, no es un claro, catecismo ya, ¿no? Es un tipo de totalmente. guía que te plantea O en el dilema y caso, bueno, tendrás que ver cómo lo resuelves y ahí viene la guía del profesor, dice, bueno, ¿tienes principios? Bueno, ¿cuáles son tus principios? Y sobre exacto. eso actúa de acuerdo a lo que tú crees, en fin, ¿no? Y Pero es es ahí un donde se cambio. tiene que cerrar este acuerdo que tú mencionabas, que claro, Ujú. es la organización, el maestro y la familia, ¿no? Porque esos principios, esas directivas con el que el maestro educa, Sí, no sí, pueden chocar o no deberían chocar con los principios de la familia. No tendría sí, sentido, ¿no? Y es sí. probablemente una de las crisis que hubo entre la educación privada en los primeros días de la cuarentena, ¿no? Y creo que remecieron ese tipo de acuerdo, ¿no? Y cómo es que tomamos la elección de meter a nuestros hijos en un colegio privado y cómo escogemos el colegio privado, Ujú. ¿no? Así es. Y ese también es un punto de parte de las políticas. Son solo para los colegios públicos el Proyecto Educativo Nacional y hemos planteado obviamente que no es así. Pero no se le está dando tanto peso a quien gestiona el colegio, ¿no? Si es no sé, Público, el privado. Estado o no, sino a que toda institución tiene unas finalidades públicas, ¿no? O sea, que yo puedo estar en un colegio privado, administrado por un privado, pero hay finalidades públicas que tienen que ser aseguradas por la institución y si no por el Estado, ¿no? Que tiene Claro. que ver también con aspectos de discriminación que también son frecuentes, digamos, o sea, lo que vive la sociedad se traslada a los colegios, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un respeto que dar. Y el otro punto que, claro, es el rol de las familias, donde reconociéndose, digamos que en un rol protagónico, también
se plantea en el proyecto educativo nacional que hay unos principios y valores democráticos que no son negociables, ¿no? O sea, esta idea que ha empezado a correr de que, bueno, yo con mis hijos no te metas porque yo los voy a formar, obviamente tú los vas a formar, pero no los puedes formar en la discriminación, no los puedes formar en el machismo, no los puedes formar en el nazismo, no puedes, ¿no? No lo puedes O formar sea, en contra del bien común, digamos. así es, y en eso la escuela tiene un rol que abarca a todos, y no importa si es público o privado, todos tienen que trabajar en esa ruta, ¿no? Entonces, ese también es un tema que creo yo va a ir generando polémica para ver cómo se trabaja en una ruta donde lo privado tiene un lugar, por supuesto, pero hay unas finalidades públicas en el país de bien común, en ese sentido, no estatistas, sino de bien común, que son fundamentales. En ese sentido, o sea, esta continuación del proyecto educativo nacional tuvo una etapa de apertura y de consulta abierta y pública, ¿no es cierto? Eso Sí. también, yo entiendo que también hubo esa etapa en el primer ejercicio en el PEN en 2021, pero esta ya pudo utilizar pues lo digital. De hecho, ¿no? Así es. Ha habido una ruta, digamos, dirigida hacia la comunidad más organizada, desde los propios colegios, y ha tenido todo un camino hasta una gran conferencia nacional, donde se aprueban, digamos, los grandes parámetros del proyecto educativo nacional, los grandes contenidos, pero hubo una ruta también digital, con un procesamiento que se hizo con inteligencia artificial, Sí. ¿no? Porque, claro, cómo recogíamos las voces pues, de 100.000 personas, 250.000 personas han participado. Manualmente y con un Excel ya No, pues claro. no tenía mayor sentido, ¿no? Y yo creo que incluso ese material está como para poderlo seguir trabajando, porque ahí toda persona ha tenido el chance de plantear cómo aspira que sea él como persona, su colegio. Entonces, es un material bien interesante, y estos sistemas en los cuales en realidad se aprendió el Consejo Nacional a empezar a hacerlo, creo que también tienen una gran ruta ya a nivel de participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. es un canal que puede tener bastante más uso. Sí. Totalmente. O sea, el embudo en donde se fueron procesando las opiniones, ¿no? Y que fueron terminando en los descriptores, esa ruta, ¿no? Es valiosísima. Y Así además es. podría servir incluso puesta en el formato de Open Data, de gobierno abierto, ¿no es cierto? Sí, Puesta sí. en ese formato, podría servir incluso para hacer análisis semiótico, semántico de muchísimas cosas, ¿no es cierto? O sea, porque va a terminar siendo como una especie de tesaurus, ¿no? O sea, son Así es. 250.000 con una cantidad de palabras. Hay efectivamente un valor intrínseco en esto que nos estás contando espectacular. Sí, voy a hablar al equipo técnico del Consejo para ver cómo libera efectivamente como Open Data, me Claro, parece. ¿no? Creo que no se nos había ocurrido, así que Es creo un que elemento interesantísimo. Me imagino que más de podrían hacer investigación al respecto, ¿no? sí. Incluso como un ejercicio de validación, pero más allá de la validación, ¿no es cierto? De un tema de curiosidad de la propia inteligencia artificial. Hay una cosa que a mí me interesó muchísimo en esa primera gran lectura que le he dado al PEN, al PEN 2036, ¿no es cierto? Haremos esta reedición, y era esta bajada de ciudadanía plena, ¿no? Y claro, tú lo has ido explicando, ¿no es cierto? Cuando has hablado de los 4 principios, ¿no? Hay 4 principios y 10 finalidades, es lo que recordaba. Le llamamos a los 4, le llamamos propósitos, Ya. en el sentido de que son el aporte de la educación al desarrollo del Perú. O sea, no vamos y ahí se está armando todo un sistema de indicadores, o sea, no vamos a medir solo si sabes más comunicación o matemáticas, sino si eso está contribuyendo a la ciudadanía, al bienestar socioemocional, a una economía con valor agregado, ¿no? Y sostenible, y a la equidad, ¿no? Pero también son los objetivos de la educación, ¿no? Y luego se desagregan en orientaciones estratégicas, ¿no? Claro, claro. Entonces me imagino que esta primera Y versión, la del ciudadanía 2000... plena era tu pregunta, Sí, ¿no? eso. Es que, claro, normalmente, digamos, el Proyecto Educativo Nacional, desde que se creó, tiene una mirada más humanista, ¿no? De apoyo a la persona, aunque también sabemos que también la educación aporta al recurso
humano, económico de un país, ¿no? Pero es una mirada más humanista. Pero el sello que le hemos querido dar para esta época es un sello que podríamos llamar más político. O sea, no solamente basta ser una buena persona, ¿no? En el Perú lo que requerimos es ciudadanos, Que voten mejor, dices. ejerciendo sus derechos, respetando la ley. ¿Y qué te puedo decir? En esta época Claro, es el tema en boga, digamos, ¿no? O sea, las reglas que da el totalmente. Estado para la emergencia, ¿hay que respetarlas? ¿No hay que respetarlas? ¿Por qué? Ahí Un- está el laboratorio de lo que estamos forjando para esta nueva etapa, ¿no? Yo creo que una de las grandes cosas que va a convertirse en aprendizajes para esta generación tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de cuestionar y de achorarte, ¿no es cierto?, ante Mm, cosas que de repente nuestras generaciones daban más por sentado, ¿no es cierto? O sí, sea, cosas que si estaban escritas, nosotros somos una generación de cosas que de pensar que lo que está escrito en un libro es como verdad, ¿no es cierto? así es. Y hemos pasado luego para pensar que cualquier cosa que llegaba por correo electrónico también era verdad, ¿no? Sí. Pero creo que de alguna manera está eso también poniéndose en desafío, ¿no es cierto? Los jóvenes con una capacidad de criticar, de cuestionar, de decir, un momentito, no pues, ¿no? Hay un nivel de sofisticación de la democracia, ¿no? Que bueno, para algunos es una oportunidad de abrirse a una democracia directa, ¿ya? Pero no quiero perderme por Ajá. ese camino, sino regresar a algo que acababas de plantear, que decía el tema del el asunto del humanista, ¿no es cierto? De esta formación Mm, humanista, de estas capacidades definidas como blandas, ¿no? Porque ujú, no están asociadas directamente a la cosa curricular, al conocimiento, ¿no? ujú. Y claro, y son las que nos estamos dando cuenta que se necesitan cotidianamente. Hoy todos los días los chicos necesitan de esas capacidades. Y esas capacidades del siglo XXI en realidad no son más que las humanidades, ¿no? Así es. Ya, Y con una base que creo a veces también hemos olvidado en educación, que es el disfrute, ¿no? O sea, no es solamente que uno necesita de lo vinculado al humanismo, porque eso ahora en el trabajo te piden, pues, ¿no? Ser más empático, etcétera, claro. ¿no? Pero también en el humanismo hay una base de disfrute, de curiosidad, Exploración. que así es, de creación, por lo tanto, que es la base, ¿no? Si eso se quiebra en la educación, como a veces pasa porque se te obliga pues, a estudiar matemáticas y no le descubres, ¿no es cierto? Esta dimensión, vas quebrando algo bastante profundo en las personas, ¿no? Claro, Y claro, lo digital puede ayudar como también puede perjudicar, ¿no? O sea, creo que totalmente. también hay una parte, hay un recuadro sobre redes sociales, ¿no? Donde, porque la política en sí lo reconoce el proyecto que dio como positivo, pero también hay un recuadro con los retos y riesgos que ocurren hoy en día. Sin duda, Absolutamente. hoy, bueno, pues las grandes movilizaciones en el mundo que han hecho caer gobiernos, ¿no? Se han hecho con el apoyo de las redes sociales, pero también la infiltración, ¿no es cierto? Y la manipulación del pensamiento también están entrando y tienes que poder manejarte frente a ellas, ¿no? O sea, es parte del aprendizaje, ¿no? Ahora. Absolutamente, y de la ciudadanía plena. En realidad hay algunos que hablan de la soberanía tecnológica, ¿no? Ajá, Que tiene que ver justamente con cómo dejas tú que determinadas tecnologías, como Google, que es una empresa, se conviertan en estándares. Y que todo tú claro, sientas que cuando alguien habla de correo electrónico o de buscador o de claro, ¿no? Por defecto es Google, claro, ignorando que Google tiene su propia agenda, ¿no? Y esa agenda claro. no necesariamente es una agenda que va de acuerdo al proyecto educativo nacional o al Ujú, bien común ujú, que ha definido la ujú, sociedad peruana, ¿no? ujú, Entonces, ese elemento entra en juego. Yo he revisado, y claro, se menciona muchísimo y me parece que de una manera muy prolija el tema de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, el rol ujú, de ellas, ¿no es cierto? Yo creo que la ujú. reflexión, ¿no? A mí me parece un documento, digamos, me ha dejado satisfecho conforme iba llegando cada parte. Si hay algo que me sorprendió, ¿no es cierto? Y es como es una pregunta retórica, porque, ¿no? Eh, pero la hago. No hay una sola mención en el documento de la sociedad de la información y el conocimiento. Mm. ¿Ya? Sí, yo diría que
aunque hay menciones a las tecnologías de información y comunicación, todavía, incluso en algunas reuniones que tuvimos con expertos, fueron bastante más claros y duros, digamos, de lo que ahora ha señalado. Y yo creo que todavía es, a nivel, digamos, de la comunidad educativa, no está totalmente procesado lo que implica esta sociedad de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, lo primero que sale es más bien la desconfianza, ¿no? Y luego, bueno, uno se alude a los medios de comunicación tradicionales. Entonces, hay un proceso que todavía tiene que darse, ¿no? Y no para, o sea, asumiendo ese vacío, digamos, esa limitación, también está claro que hemos planteado que si bien necesitamos un rumbo para los próximos 15 años, que hay gente que le parece muy lejano, pero para quienes hemos estado en gestión, sabemos que en realidad se pasa bastante rápido, pero igual tiene que ser el proyecto educativo no es un documento estático, no es una Biblia que ya se dijo en el 2020 tal cosa y por lo tanto se va a aplicar, no tiene ese tipo, no es un recetario, ¿no? Que el que lo lea va a ver que no es un recetario. Y también se plantea que es un documento vivo, es decir, que va a tener que irse reflexionando y yo creo que esta vertiente podría haber una mutación incluso del proyecto educativo nacional, o sea, a que cambie la naturaleza. Sí, Y tenemos en el Perú ese reto porque hay cosas que están muy atrás. O sea, hay cosas que estamos en el siglo XIX. O sea, hemos hablado de lo positivo para la educación rural, pero hoy día la educación, aprendo en casa, al final es un señor que en un burrito lleva el material de aprendizaje al niño. Así es. Porque si no, ese niño no tiene con qué aprender. O sea, estamos... Entonces, armonizar todo eso a veces cuesta, ¿no? No, yo, además, claro, yo leyéndolo, pensando, además en la conversación contigo ahora, ¿no es cierto? Y claro, yo decía así, pues, una sociedad libre y justa me suena espectacular, o sea, me suena suficientemente bueno, ¿no? Hay algo en una sociedad de la información y la comunicación que no pasaría en una sociedad libre y justa, y entonces me entran dudas en realidad, y digo, de repente estamos hablando de lo mismo, ¿no? De repente la visión de una sociedad libre y justa, ¿no? Y la sociedad de la información y el conocimiento, en realidad son tautológicas, ¿no? Y no termina siendo más que una etiqueta, ¿no? Algunos la llamamos de una manera, otros la llamamos de otra, ¿no? Porque, ¿no? ¿Qué cosa es exactamente sino donde deberíamos poner el detalle, ¿no? Para poder decir, estamos hablando de la sociedad del conocimiento, la tenemos incluida, ¿no? Es que la forma en que la justicia y la libertad, digamos, se viven, están vinculadas a un determinado contexto, ¿no? Y yo creo que la connotación de la sociedad de información y el conocimiento responden a un tipo de contexto donde el conocimiento, que siempre uno podría decir ha tenido un valor democratizador, hoy tiene un peso, digamos, cualitativamente diferente probablemente, ¿no? Pero sí te diría que más allá de la etiqueta, sobre esos aspectos sí hay todo un planteamiento del proyecto educativo nacional, ¿no? Sobre el rol del conocimiento y de la información, digamos, sí, es una ruta que buscamos cómo aprovechar en educación este nuevo contexto. Pero sí, yo creo que igual esta idea más cultural, ¿no? Digamos, de una sociedad basada en la información y el conocimiento como vías para la libertad y la justicia, todavía tenemos que seguirla desarrollando, ¿no? Y tal vez un poquito más en lo operativo, aunque a mí me queda claro que el proyecto educativo nacional no llega a directrices específicas, ¿no es cierto? Sino tiene que ver más bien con lo estratégico. Pero claro, hay algunas rupturas de tiempo y espacio, ¿no? Que tienen una sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Que va en la línea de la sociedad líquida de Bauman. Es decir, sí, se están licuando las instituciones. Entonces, sí, ¿cómo vamos a poder, o sea, cómo reconocemos como un valor un proyecto educativo nacional cuando de repente hay gente que no se siente para nada representada detrás de lo nacional, ¿no? Entonces, algunas de esas cosas creo que tienen que ver con la sociedad de la información y conocimiento, aunque no sean tecnología. Yo soy uno de los que defiende que
uno puede ser digital sin necesariamente ser tecnológico, ¿no es cierto? Porque lo digital empieza a ser una manera de pensar, ¿no? Sí. Que es en la que creo que me sentía muy reflejado en muchos de los valores y de los propósitos y de los principios que se planteaban. En esa línea, ¿cuál es la ruta? O sea, ahora tú dices hay una perfección permanente, hay una mejora permanente, constante del proyecto, esto es entregado, difundido, están en la fase de difusión. Sí. Claro, en ese momento estamos en la fase de difusión, que yo le llamo en realidad de debate ciudadano, porque he estado ya en algunas de esas, en 28 de julio se aprobó, lleva un mes, pero cuando ha habido discusión, como la que ahora, preguntas, críticas, etcétera, recién luego de eso es que es posible realmente una apropiación y decir, sí, yo tengo tal vez un aspecto que hubiera querido que esté más enfatizado, pero finalmente vamos por esta ruta, ¿no? Eso es todo un proceso, digamos, de este año, pero el otro gran hito es los primeros pasos del proyecto educativo nacional, que el Consejo Nacional se ha comprometido a hacer un planteamiento que va a coincidir, digamos, con la etapa de elecciones del nuevo gobierno. O sea, y cómo se va a plasmar el proyecto educativo ya de una manera más operativa es en el plan de mediano plazo 2021-2026 que va a estar a cargo del nuevo gobierno, ¿no? Porque ahí podremos ver si están las intenciones, pero si están las acciones y los presupuestos para ir en la ruta del proyecto educativo nacional. Entonces, ese es el paso, digamos, más importante en el nivel nacional. Y el otro paso es el de territorializar o contextualizar el proyecto educativo nacional. O sea, también tendríamos que ver desde Loreto, ¿no es cierto?, desde la región Loreto, cuál es el camino para avanzar dentro de este marco estratégico que es el proyecto educativo nacional. Y eso implica entonces ya un cambio también en la relación entre el Ministerio de Educación, que debería ser más, nosotros decimos el proyecto educativo, y de antes más rector, pero que en cada región haya caminos específicos, ¿no? Claro. Porque las brechas son distintas, pero la dimensión cultural también es distinta. Entonces, ese es el otro paso, ¿no? Hay un paso nacional, hay un paso regional. Y finalmente también el Consejo está armando un mecanismo de seguimiento, un observatorio que permite indicar cada 2 años, hemos planteado, estamos en la ruta de avanzar o no estamos en la ruta de avanzar en el proyecto educativo. ¿Cómo el Consejo, o sea, el Consejo Nacional de Educación es una instancia de gobierno, pero no son funcionarios públicos? O sea, perfectamente uno podría justamente en el observatorio indicar, hey, el Ministerio de Educación está equivocándose. Así es, y si ustedes entran a la web del Consejo, cada año hemos producido nosotros una evaluación del proyecto educativo nacional con alertas, con valoraciones, digamos, positivas, negativas, y sobre todo más recomendaciones, digamos, de cómo avanzar en la ruta del proyecto educativo nacional. Claro, se nos pide una crítica a la etapa anterior era de que el proyecto educativo nacional no parecía vinculante, o sea, no parecía obligatorio. Y por eso ahora con esta política ya aprobada, toda política nacional va a necesitar la opinión previa del proyecto del Consejo Nacional de Educación para ayudar a esa articulación, ¿no? Porque sí, pues nuestra institucionalidad es todavía débil, digamos, ¿no? Sí. Entonces hay que buscar varios mecanismos para asegurar que vayamos por la misma ruta. Y la alta rotación de ministros de educación o ministras de educación tampoco ayuda, porque cada uno lamentablemente llega tal vez con una agenda propia. O sea, hay un famoso estudio de esta consultora McKinsey que dice cómo sistemas educativos que han estado mal empiezan a progresar. Y uno de los parámetros que dice es, para que una intervención podamos decir que realmente va a tener efecto, se necesitan 7 años. Totalmente. Entonces, tú te pones a mirar cuánto ha durado lo más avanzado del Ministerio de Educación y es contado con, no sé, las evaluaciones de aprendizaje han tenido más tiempo. La ley de carrera está evolucionando, pero son todavía contadas con los dedos de la mano, ¿no? Totalmente. Y sí, parte entonces de la vigencia del proyecto educativo es por los funcionarios, pero el otro es por una acción ciudadana de la sociedad civil
de apropiación para que las tablets sigan en una buena ruta, obviamente siempre mejorando, pero no volviendo a foja A foja cero. cero, exacto. No invalidar, o sea, claro, efectivamente o sea, yo me imagino que el regreso, discúlpame, a lo que me es muy cercano, o sea, el Plan Ceibal en Uruguay, ¿no? La gente habla del Plan Ceibal con mucho orgullo de que exista el Plan Ceibal, ¿no es cierto? Aunque es perfectamente capaz de reconocer qué se hizo mal o qué se hizo bien, ¿no? Pero ninguna de las discusiones es fundacional. Nadie sale a decir, eliminemos el Plan Ceibal, ¿no es cierto? Ahora llamémoslo Plan TANAP, ¿no? Eso yo creo que es lo que tenemos que, de alguna manera, lograr construir desde la sociedad civil. Yo no creo que el Ministerio de Educación lo vaya a poder hacer. No, es justamente... Hacerlo, pero no solo. O sea, necesitas una interacción, ¿no? Y ahí es muy clave la voz, la acción no solo masiva, pero también de quienes tienen una expertise en un determinado campo y en generar esos puentes, ¿no? Que permitan también que el Ministerio de Educación sea siempre poroso, ¿no? O sea, que pueda incorporar la innovación, incorporar las propuestas, validar las críticas, ¿no? Claro. Y ahí también hay un campo bien necesario de seguirlo. Totalmente. Martín, yo te agradezco un montón, ya estamos llegando, ya son las 4, llegamos, ya que hemos cumplido una hora. Yo todavía tengo un pequeño segmento que inauguramos hoy en el programa, pero no quiero, antes de eso, no quiero dejar de agradecerte una vez más por tu tiempo. Una hora, ha sido una hora bien bacán, muy valiosa. Me gustaría, en verdad, volver a tenerte en el programa para hablar del avance, ¿no? de esta ruta crítica que planteabas. No sé si hay algo que quedó en el tintero que te gustaría decir. Acá estamos. Sí, bueno, bueno, muchas gracias, ¿no? Yo creo que sería interesante mirar las ruralidades y la cultura digital. Creo que es un campo, y de repente no soy necesariamente yo la persona más indicada, pero creo que hay un campo que sería muy interesante de ponerlo en la agenda, ¿no? Y lo digo también desde el Proyecto Educativo Nacional porque el reto es eso, tener varios caminos y varias rutas, ¿no? Igual, los adolescentes, cómo están hoy día planteándose después de estos primeros meses y eso que les implica su educación. O sea, hay varios campos que en este proyecto educativo más vivo creo que van a tener un lugar y con mucho gusto cuenta conmigo para ese diálogo. Muchas gracias. Genial. Muchas. Le hacemos zoom, le hacemos clic a alguno de los temas que hemos simplemente dibujado hoy día. Muchísimas gracias. Voy a pasar a compartir pantalla y quiero, amigos, como les prometí la semana pasada, pensando en esta línea de reactivar, ¿no? El Reactiva Digital y apoyar a todos esos negocios que están mirando, buscando visibilidad y salir adelante, ¿no? Sobre la base del marketing digital, ¿no? Sobre la base del comercio electrónico. Nosotros vamos a empezar a estamos ya recibiendo a smarcone@culturadigital.p los correos, la información que nos permita abrir estos 3, 4 minutos, ¿no? De un post, de un video rotativo en el que ustedes puedan anunciar, contar lo que están haciendo para lo que quieren comunicar, ¿no? Y empezamos en esta línea con el kitdigital.p, que permite a cualquier empresa, a cualquier emprendimiento, digitalizarse. ¿Verdad? Es un espacio creado por el Ministerio de Producción que te permite crear tu página web, tu dominio e incluso capacitación. Yo no digo más y voy a dejar que el video hable por sí solo. Hola chicas, Wondershop es una marca peruana, así que los invito a seguirnos en Instagram. Nos encuentran en Facebook también como Wondershop y tenemos un sorteo activo, así que pueden ir y participar. Gracias. Hood baby, make all the girls go crazy, go stupid. You smart like an A+ student. Right now, looking for your love right now. I would have stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello, I know.
Hola chicos, soy Yuli, parte del team de Black Dani y realmente a mí me encanta. Otra cosa por la que algunas personas me han preguntado es por las bolsas. Las bolsas las compramos en el mercado central, están previamente desinfectadas antes de embalar los zapatos. Además también optamos por ese modelo porque creemos que les puede dar un mejor uso a las de las bolsas de papel, que si se mojan ya no sirven. Y bueno, esto es todo, espero que les haya gustado. Visítenos en nuestro Facebook e Instagram, gracias. Y por favor no se olviden de darle like para poder hacerles un video de dónde consigo esas bolsas. Muchas gracias, ahora sí, chao. Bueno, ese ha sido nuestro segmento Reactiva Digital, como les decía, inspirados en el segmento de La Encerrona de Marcos y Fuentes, pero nosotros lo que estamos buscando, lo que queremos con ustedes ahora es fortalecer el ecosistema del comercio electrónico, del marketing digital, ¿no? Aquellos que tienen un negocio pero no han todavía iniciado esta parte de su proceso, ¿no? Recuerden, kitdigital.p es una herramienta del Ministerio de Producción que permite la digitalización, ¿no? Casi gratuita, pero por supuesto hay que ponerle tiempo y trabajo. Yo con ustedes, ¿no es cierto?, estoy terminando ya. Quisiera, por supuesto, recordarles que pueden escribir a smarcone@culturadigital.p para contarnos de su negocio, de su emprendimiento, y de esa manera coordinar para que puedan salir en esta última sección del programa con la idea de fortalecer el ecosistema de comercio electrónico en el país. Con eso los dejo. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Nos despedimos, no sin antes recordarles que esto no es más que el primer paso del programa de la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.